Bonjour. En este video vamos a ver una nueva expresión francesa. La expresión de hoy es au fur et à mesure, au fur et à mesure, con FrenchSpanishOnline.com. Bueno, el significado de esa expresión, au fur et à mesure, que es una expresión francesa vieja, poco a poco, pero se usa mucho hoy. Je leur donne, por ejemplo, je leur donne des bonbons au fur et à mesure. Aquí el significado es, les doy caramelos, pero poco a poco. Significa que no voy a entregar todo de un solo tirón, au fur et à mesure del tiempo. Passe-moi la vaisselle, au fur et à mesure. Bueno, aquí de igual manera vamos a entender que se necesita tiempo. Pásame los platos a medida, es decir, a medida que les laves. Esa expresión au fur et à mesure existe también de dos maneras, au fur et à mesure que, seguido con un sujeto y un verbo, o au fur et à mesure de, seguido con un sustantivo. Vamos a ver estas dos expresiones, entonces, au fur et à mesure primero que, au fur et à mesure que nous mangeons. Aquí tenemos el sujeto nous, le verbe mangeons, le gâteau, etcétera, etcétera, lo que significa a medida que comemos el pastel, bla, bla, bla. Una expresión usando de, au fur et à mesure de vos besoins. Ahora no tenemos verbo, solamente el sustantivo, besoin. Servez-vous. Sírvanse según su necesidad. Es decir, también poco a poco. Ahora una expresión, una oración que usa las dos expresiones, pero que significa lo mismo. Au fur et à mesure des vacances, aquí tenemos de y el sustantivo, je me sentais fatigué. O lo podríamos decir también, au fur et à mesure que les vacances avançaient, esta vez se necesita un verbo, je me sentais fatigué, pero claro que el sentido, el significado es el mismo. Lo podríamos traducir también en español de dos maneras diferentes. A medida de las vacaciones, o a medida que las vacaciones pasaban, me sentía cansado. ¿Ok? Bueno, c'est fini. Ahora saben una nueva expresión. Allez, bon français, au revoir.